pues Padre, en el nombre de Jesús venimos a decirte que este es el día que tú has hecho. Nos vamos a alegrar y nos vamos a regocijar en ti. Y en el nombre de Jesús, Padre, yo me pongo en tus manos. Te pido que tomes mi mente, toma mis labios, toma mi voz, Señor, y úsala para tu reino. Padre, nosotros aquí declaramos que te entregamos también nuestra mente. Abrimos nuestro corazón para escucharte a ti. Y Señor, abrimos nuestros oídos y nuestros ojos espirituales. Muéstranos y háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hemos recorrido lo que es el temor de Dios. Y lo hemos visto desde muchas facetas. Hemos visto, vamos a ver, voy a ver mis notas. Hemos visto qué es el temor de Dios, que no es lo mismo tener temor de Dios que tener miedo. Son dos cosas totalmente distintas, ¿sí? El temor de Dios nos lleva a reverenciar, a honrar a Dios. El miedo nos aleja. El miedo nos hace evitar, nos da temor al rechazo, nos da temor a que nos lastimen, nos causa temor. Ese es el miedo. No es lo mismo tener temor de Dios. En el temor de Dios tú confías en Él. Tú te entregas por completo a Él. Hablamos de lo que significa la gloria, ¿sí? ¿Se acuerdan de lo que hablamos de Moisés y cómo el pueblo de Dios tuvo miedo y Moisés tuvo temor de Dios? La diferencia entre eso, que el pueblo le dijo, ve tú y ahí nos dices. Y se perdieron de una gran bendición. Hablamos de lo que significa la gloria. Hablamos de la grandeza de la gloria de Dios en el capítulo del Sermón del Universo. Hablamos de cómo sus obras hablan de su gloria. Hablamos de cómo realmente el cuerpo humano no puede aguantar su gloria, pero el espíritu sí. Y vimos la diferencia entre cómo la Biblia habla de el cuerpo humano no aguantando la gloria, pero la experiencia de Juan cuando escribió el Apocalipsis y vio al Señor y vio todo lo que vio, porque él desde el principio del libro dice que estaba en el espíritu, ¿sí? Y estaba en el espíritu y estando en el espíritu muchas más cosas pueden pasar. Y es por eso que la Biblia en el libro de Gálatas nos dice que vivamos en el espíritu y no en la carne. La carne nos limita. En el espíritu podemos experimentar cosas tremendas de Dios. Hablamos del patrón, que es orden, gloria y juicio, ¿sí? Dios tiene un orden en el que hace las cosas y por eso vino Juan el Bautista a preparar el camino del Señor con el arrepentimiento. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Primero hay un orden para que la gloria de Dios pueda manifestarse en nuestra vida, tiene que entrar en orden. Por eso es la salvación. No tienes que estar en orden para tener tu salvación, pero sí necesitas la salvación para entrar en un orden, ¿sí? Y es en ese orden que vamos santificando nuestra vida, vamos recibiendo esa sanidad del alma, se va limpiando nuestra vida
y empezamos a experimentar las manifestaciones de la gloria de Dios. Y el juicio viene cuando, estando en ese orden, habiendo conocido el orden y habiendo conocido la gloria, escogemos no temer a Dios. Y ahí es cuando viene el juicio. Entonces, hablamos de cómo nos preparamos para ver esa gloria, para manifestar esa gloria. Hablamos de lo que es una ofrenda irreverente, ¿sí? Y eso fue un tema muy, muy fuerte, ¿sí? Hablamos de cómo los hijos de Elí murieron por traer fuego extraño, ¿sí? Por ser pecadores y por inducir al pueblo a pecar, ¿sí? Y hablamos de cómo las cosas de Dios no se deben tomar a la ligera. Hablamos de Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento, de cómo cuando ya está presente la gloria de Dios no podemos jugar con ella, ¿sí? Y cómo Ananías y Zafira cayeron al instante. ¿Por qué? Porque en los discípulos estaba manifiesta la gloria de Dios y el Espíritu de Dios, y ¿cómo se dice? Tramaron engañar al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no lo engañas. Y conociendo la gloria, habiendo estado con los discípulos, estando viendo las manifestaciones, se atreven a pecar en contra del Espíritu. Y no es porque, wow, qué estrictos son los apóstoles, qué cuadrado es Dios. No, es porque con la gloria de Dios no se juega. Y lo que pasó a los hijos de Elí en ese tiempo fue porque se atrevieron a traer a la presencia de la gloria de Dios el pecado. Y vimos la diferencia entre unos hijos de sacerdote y otros, la diferencia entre unos hijos de sacerdotes que se tardaron en recibir el juicio de Dios fue porque la gloria de Dios no estaba manifiesta en ese tiempo. ¿Se acuerdan? Ok, no voy a ahondar en esos temas porque ya los vimos. Ese era el juicio de morado, no de morado el color. Y hablamos de la restauración de la gloria, la fuente de nuestra inspiración, que significa la restauración del tabernáculo de David. Todos estos temas los vimos en el temor de Dios. ¿Se dan cuenta qué extenso es el tema del temor de Dios? Y desde el principio vimos que hay prácticamente un versículo del temor de Dios para cada día del año. Si nos ponemos a estudiar, este libro se queda corto de lo que realmente podemos entender. Nunca vamos a acabar de entender en nuestra vida, yo creo, a Dios. Y lo que es el temor de Dios es un tema tan extenso, tan significativo, y pues no voy a entrar en todos los temas. Nada más estoy repasando lo que ya vimos lo que es ir de gloria en gloria, el velo de engaño, qué significa ocuparnos de nuestra salvación, qué pasa cuando nos quejamos. Todo eso han sido nuestros temas estos días. Y si quieres ver qué significó cada clase, qué vimos en cada clase, gracias a Dios los tenemos en YouTube. Están todas las clases en nuestro canal. Puedes ir y puedes ver cada una de ellas. El tema de la semana pasada fue qué significa ser amigos de Dios, ¿sí? Y pues el día de hoy vamos a cerrar hablando realmente de un tema muy bonito,
con escrituras, que es las bendiciones del temor santo. El temor a Dios, el temor de Dios, trae bendiciones a nuestras vidas. Y les voy a nombrar escrituras, pero estas escrituras son ni el 10%, creo, de todas las escrituras que hay acerca del temor de Dios. Y todo lo que encontramos en ellas. Nuestro conocimiento del temor de Dios, si nos mantenemos fieles, va a continuar a lo largo de toda nuestra vida y aún en la eternidad, porque los ángeles temen a Dios, ¿sí? Y dice en la Biblia que hasta que creer no es suficiente. ¿Se acuerdan que también hablamos de eso? Creer en Dios no es suficiente, porque hasta el diablo cree y entonces tenemos que continuar de ahora hasta siempre en una vida en el temor de Dios. Siempre, siempre, siempre. Tenemos que vivir cada día de nuestra vida en el temor de Dios. Nuestro conocimiento continuará siempre. El tener miedo a Dios es una cosa que te aleja de Dios. Pero el temer, el reverenciar, vimos que el temor de Dios es amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Cuando tú tienes temor de Dios, tienes confianza en Dios y no quieres hacer nada que te aleje de Él. Lo amas al grado de que te aterroriza el hecho de estar lejos de Él. ¿Sí? Ese es el temor de Dios. Y ahora pensemos en esto. Servimos a quien tememos. ¿Estamos de acuerdo? Servimos a quien tememos. Si temes a Dios, vas a servir a Dios. Si temes al hombre, vas a servir al hombre. Por eso dice la Biblia que vivamos en el Espíritu y no en la carne, porque cuando vivimos en el Espíritu, en el temor de Dios, servimos a Dios. Y lo servimos donde Él nos ponga a servir. Porque, un ejemplo, ¿qué áreas de servicio hay? En la iglesia, en el campamento, servicio de cocina, de limpieza. De limpieza. Amas tanto al Señor, temes tanto a Dios, que su casa merece la honra, el respeto para estar presentable y apetecible. Es un honor que te toque estar en el área de limpieza. Y si tú lo consideras algo menor a ti, no tienes temor de Dios. Es que yo tengo tantos diplomados, tengo tantas maestrías, tengo tantos doctorados y me van a poner a limpiar. Muéstrale tus doctorados a Dios. Preséntaselos. A ver qué te dice. Y es que tú no sabes quién soy yo. Me lo han dicho, Créanme que lo he escuchado y me lo han dicho. Tú no sabes quién soy yo. Dios lo sabe. Es que yo he hecho esto, he hecho aquello. ¿Y? Delante de Dios, todos
Todos somos hijos. Y puede que seas un erudito, puede que hayas tenido riquezas y hayas tenido lujos, pero en el reino de Dios, cuando entras, eres bebé a aprender y a servir. Y todos tenemos un camino por recorrer a la madurez. El hecho que tengas millones no quiere decir que tu alma esté limpia. Las riquezas pueden envenenar tu alma al grado de llevarte a no temer a Dios si sirves a las riquezas. Dios no está peleado con tu provisión, con tu trabajo, con que tú te ganes honestamente el pan de cada día. Pero Dios tiene mucho en contra de que tú tengas más tiempo para otras cosas que para Él. El alcoholismo es idolatría. ¿Por qué? Porque sacrificas en el altar a tu familia para mantener tu adicción. La drogadicción, el trabajo puede ser una adicción. Y hay un término, trabajólico, ¿sí? En psicología. Trabajólicos. No tienes tiempo para tu familia, no tienes tiempo para Dios. Y tienes a tu trabajo en un altar. ¿Dónde está el temor de Dios? Tienes a tu trabajo en un altar y por tu trabajo no tienes tiempo para las cosas de Dios. Dios no te va a dar nunca nada que te aleje de Él. Y cuando te da algo, así como Saúl, ¿qué le pasó a Saúl? ¿Quién lo puso? ¿Y qué hizo él con su reinado? Se apartó de Dios, convirtió de su trono de rey su Dios. Le importó más lo que decían los súbditos de él por su fama y su prestigio que obedecer a Dios. Y fue cuando Dios le dijo, la rebeldía es hechicería. Entonces, el temor de Dios debe mantenernos junto a Él cada día de nuestra vida. No, el momento en que dejamos de temer a Dios, de honrarlo, de obedecerlo, de buscar su palabra, de buscar su presencia, otras cosas comienzan a jalar nuestro corazón. Y empezamos a temer otras cosas, a temer el rechazo, a temer no tener suficiente, a temer que me voy a enfermar, a temer que esto, a temer que aquello. Y pum, pum, pum. Cuando te das cuenta, tienes cero tiempo para las cosas de Dios. Y no estoy diciendo que te vuelvas tampoco una persona que encuentra su identidad en hacer cosas, sino que en el temor de Dios tú vivas diciendo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y le obedezcas. Porque muchas veces Dios habla, pero ahí se quedó. Es escuchar y obedecer. Ser no solamente oidores, sino hacedores. Y yo le digo oración. ¿Sí? Oramos y accionamos. Oramos, escuchamos, obedecemos con nuestras acciones. Porque es necesario atender las cosas de Dios, porque la iglesia, hermanos, es un campo de entrenamiento. Es tu escuela. Tú para ser ingeniero vas a la universidad, pero tienes que ir por la primaria y por el kinder primero. ¿Estamos? Hay gente que llega a la iglesia y dice, no, yo quiero predicar, yo quiero hacer esto. Espérate tantito. ¿Sí?
vamos a ir por el camino, vamos a pasar por tu lechita, te voy a dar la papilla, te voy a empezar a dar sólidos y poco a poco vamos creciendo hasta llegar a la altura del hombre. ¿Cómo dice la palabra? A la altura. ¿Y cuándo vamos a llegar al varón perfecto en la tierra? Entonces, ¿qué quiere decir? Que constantemente tenemos que seguir aprendiendo. No hay perfecto ni aún uno, pero esa es la meta. ¿Sí? Y realmente el que ustedes estén aquí es una bendición que habla de su temor de Dios. El que ustedes paguen el precio de levantarse más temprano, de decir sí puedo y sí lo voy a hacer, porque Dios me pide que lo haga, es algo que les gana puntos en el cielo. Les gana esos puntos de ok, vamos avanzando. ¿Sí? Y cuando tienes cierto avance, estás listo para ciertas responsabilidades. ¿No así hacemos con nuestros hijos? ¿Tú le das a tu hijo un cuchillo cuando tiene 1 año? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que él pueda manejar un cuchillo sin lastimarse? ¿Sí? En el reino de Dios, cuando tememos a Dios y buscamos agradarle, siempre vamos a querer ser entrenados, servirle y servirle con excelencia. No darle las migajas de nuestro tiempo, sino darle lo mejor. Y si tú le ofrendas algo, dale lo mejor. No le des lo que te sobra. ¿Qué es lo que se merece? Si el presidente de la República viniera el día de hoy y tú le vas a dar un regalo, ¿qué le darías? Una Biblia. Sí. Pero si tú le vas a regalar, pon tú, cosas materiales, una camisa, ¿le vas a agarrar una de tu closet que ya no usas? Bueno, vamos a decir, un gobernador, aunque no sea de México, un oficial de gobierno, piensa en el rango. Tú le das algo que ya no te sirve. Entonces, Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿qué se merece? Lo mejor. Y te bendice cuando tú lo haces honrándolo, y no tiene que ser costoso. Solamente lo que tú sabes que es lo mejor que tú puedes dar. Yo recuerdo que, y lo he mencionado un par de veces, una vez en un lugar estábamos predicando y el pastor del lugar hizo que las personas trajeran sus primicias y estaban todas al frente. Cada quien trajo lo mejor de su trabajo, trajo desde monetariamente hasta todo lo que hacían, trajeron. Y yo estaba de visita, pero una ancianita vino conmigo al final. Me dijo: pastora, yo no tengo mucho, pero aquí esto es valioso para mí y yo quiero agradecerle lo que ha hecho hoy por nosotros. Y me entregó un anillo. Y yo me sentí que dije: Señor,
no puedo aceptar esto. O sea, esto es algo que en mi persona decía, no lo puedo aceptar. Y el Señor entra y me dice, no te atrevas a rechazar la ofrenda que ella está trayendo, porque me la está trayendo a mí. Y a través de esa ofrenda yo la voy a bendecir. Y a partir de entonces aprendí una lección. Y nunca debemos rechazar algo porque pensamos que es demasiado para esa persona. Porque si esa persona lo está haciendo para Dios, no le debemos robar una bendición. Eso es temor de Dios. Ya me salí por otro lado. Sí. Pero siendo la última clase, quisiera que entendamos realmente lo que es admirar, glorificar, respetar, honrar a Dios. Ese es el temor de Dios. Y les voy a leer las bendiciones que vienen con el temor de Dios, pero no lo debemos hacer para recibir bendiciones. Debemos hacerlo porque tememos a Dios, porque en Él está todo nuestro ser, nuestro amor, nuestra confianza. Y entendamos o no lo que Él está haciendo, lo servimos porque le tememos. Y no le tememos al hombre, y no vamos a acabar sirviendo al hombre. Primero, entre las bendiciones del temor de Dios es que el temor de Dios posiciona nuestros corazones para recibir respuestas. Si tú temes a Dios, tú le buscas, tú pasas tiempo con Él y haces tiempo para escucharlo. Hebreos 5:7 dice, cuando Cristo vivía en este mundo, con gran clamor y lágrimas ofreció ruegos y súplicas. Pasaba tiempo con Dios, que lo podía librar de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. No lo libró de la muerte, pero fue escuchado. ¿Por qué? Por su temor reverente. ¿Él qué fue lo que dijo? Señor, si pudieras pasar esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es temor reverente de Dios. Nos asegura que la bondad de Dios abunda. Su bondad, el hecho de que Él es bueno, las manifestaciones de su bondad. Salmo 31:19 dice, qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección, y los bendices ante la mirada del mundo. La bondad de Dios abunda en tu vida y es evidente cuando vives en el temor de Dios. Cuando amas lo que Él ama y aborreces lo que Él aborrece, y no estás con un pie en un lado y un pie en el otro. Es evidente a cualquier lugar que entras, porque la gente dice, tiene un no sé qué sé yo. ¿Es verdad? ¿No les ha tocado preguntarle a alguien, oye, tú eres cristiano, ¿verdad? ¿Por qué se lo preguntas? Porque hay algo que hace que dice, su cara resplandece. El temor de Dios nos da protección angelical.
Y no estamos para adorar ángeles, pero sí estamos para recibir los beneficios de ellos, porque es el reino de Dios y es su administración gubernamental. Amén. Dice Salmo 34:7, dice, pues el ángel del Señor es un guardián y rodea y defiende a todos los que le temen. Wow. ¿Qué tienes que temer cuando le temes a Dios? Nada. Asegura la atención continua de Dios. No creas que Dios no escucha tus oraciones. Si tú temes a Dios y oras, Él escucha. Salmo 33:18 dice, el Señor mira atentamente a quienes le temen. ¿Qué hace? A quienes confían en su misericordia. ¿Se dan cuenta? No le tienen miedo, le tienen confianza. Y como decía, no vamos a hacer nada que nos aleje de Él. El temor a Dios nos provee. Salmo 34:9. Ustedes sus fieles teman al Señor, pues a quienes le temen nunca les falta nada. Puede que pases momentos difíciles, pero nunca vas a faltar de comida en tu mesa y de lo que necesitas para vivir. Yo quiero decirles que he pasado momentos yo donde apenas tengo para la despensa, apenas cuando pienso que no tengo me viene comida, cuando necesito algo y ya no tengo, de alguna manera el Señor me pone un sobre bajo la puerta, me pone alguien que trae comida, me pone a alguien que me da de comer en un tiempo donde tuve necesidad. Porque Dios ama a sus hijos y responde. Y dice su palabra que sus hijos nunca mendigarán pan. El temor de Dios contiene dentro de sí gran misericordia. Salmo 103:11. Porque como la altura de los cielos es la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Su misericordia no nos da lo que merecemos. La diferencia entre gracia y misericordia es esa. En la gracia recibimos lo que no merecemos. En su misericordia no recibimos lo que merecemos. Y los que temen a Dios gozan de gran misericordia. Porque en el momento en que te equivocas y en el momento de que cometes un agravio en el reino de los cielos, está el Espíritu de Dios para decirte, estás mal. Y si tú tienes un corazón conforme al corazón de Dios, te hincas y pides perdón. Y ahí se manifiesta su misericordia. Amén. Nos asegura alimento. Y el alimento, ¿quién es el pan de vida? Jesús. Hay alimento físico y alimento espiritual. Y Él nos da ambos. Salmo 111:5 dice, Él da alimento a los que le temen y siempre recuerda su pacto. Quiere decir que si tú temes a Dios, te vas a alimentar física y espiritualmente y Dios va a cumplir lo que pacta en su palabra contigo. Su pacto está en su palabra. Y Dios no se olvida de su pacto con los que le temen. Él promete protección, Salmo 115:11. Todos los que temen al Señor confíen en el Señor. Él es su ayudador y su escudo. Cuando decimos ningún arma forjada en contra nuestra podrá prosperar,
si vivimos en el temor de Dios, créeme que ningún arma forjada en contra tuya podrá prosperar. ¿Sí? No podemos recitarlo e ir pecando por el mundo. Es en el temor de Dios que se cumplen las promesas de su pacto. Él también cumple nuestros deseos y nos libra del mal. Voy a repetir. Santiago dice, ustedes no tienen porque no piden. Y tampoco tienen porque piden mal, piden fuera de la voluntad de Dios. ¿Y cómo vas a pedir dentro de la voluntad de Dios cuando vives en el temor de Dios? Entonces, ¿no les ha pasado? A mí de repente me pasa que de repente digo, ay, ¿cómo se me antojaría esto o aquello? Y como que miras al cielo y dices, bueno, cuando se pueda. Y de repente, ¡pum!, el Señor te lo da. Dios no es nada más alguien que da órdenes, es un papá. Pues dice la Biblia que si nosotros, siendo como somos, le sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más papá que está en los cielos le va a dar cosas a sus hijos? Porque ¿sabes qué? Cuando tú deseas algo y vives en el temor de Dios, lo que tú pidas en tu corazón va a estar alineado a su corazón y no te va a separar de Dios. Lo que Dios no te da es aquello que te va a separar de Él y te va a distraer de Él. ¿Ok? O a veces no estás listo para recibirlo y Dios espera el momento oportuno. El temor de Dios provee sabiduría, entendimiento y longevidad. Obviamente desde el principio vimos Proverbios 1:7 que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los que no temen a Dios son lo contrario de sabios, solo eso puedo decir. Lo contrario de sabios lo pongo a su interpretación. Proverbios 9 del 10 al 11 dice, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. La sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. Sabiduría, entendimiento y longevidad. Si eres sabio, tomas buenas decisiones con tu economía. Si eres sabio, tomas buenas decisiones con tu salud. Si eres sabio, tomas buenas decisiones con lo que comes. Si eres sabio, tomas decisiones con tus hijos, las escuelas, Entonces, todo esto tiene consecuencias buenas. ¿Estamos? En el temor de Dios tenemos que Dios es nuestra confianza y nuestra protección al enfrentar a la muerte. Si tú temes a Dios, no temes a la muerte. ¿Sí? Los que en Proverbios 14, 26 al 27 dice, los que temen al Señor están seguros. Él será un refugio para sus hijos. El temor del Señor es fuente que da vida y ofrece un escape de las trampas de la muerte.
La trampa más terrible que tiene la muerte es que le temas. Tú sirves a quien temes, lo dijimos hace rato. Y si tú temes morir, vas a servir a ese temor. Yo no voy a ningún lugar por esto. Yo no voy aquí por esto. Yo no voy allá por esto. Yo no hago esto porque aguas. Yo no. Y si Dios te pide que hagas algo y le desobedeces por temor a la muerte, ¿qué dice la Biblia en Apocalipsis 12:11? Y ellos vencieron por la palabra de su testimonio, la sangre del Cordero, y porque no amaron su vida hasta la muerte. ¿Sí? Entonces, esto que estamos viviendo, hermanos, tenemos que entender que es temporal. Y realmente, Pablo literalmente vivió su vida al final, parafraseándolo, él dijo: si me matan me hacen un favor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué le tenemos que temer a la muerte? Nada, porque dice la Biblia que al morir estamos inmediatamente con el Señor. Déjenme decirles, yo en 1, 2, 3 clases les he dicho que estuve escuchando testimonios de personas que estuvieron clínicamente muertos y regresaron. Experiencias del cielo y del infierno. Y obviamente las del infierno son horroríficas. Y no tengo tiempo para contárselos, pero a lo que me quiero enfocar es que las personas que experimentaron la presencia de Dios, el cielo, la luz que todo lo envuelve, la brillantez del rostro del Señor, dice, eso no lo podríamos aguantar en nuestro cuerpo. Dice, es algo tan hermoso donde las flores en el jardín no las tienes que arrancar, solitas se dan a ti. Y la presencia de Dios, la paz, no tienes que hablar, Dios entiende tus pensamientos y conversa contigo. Es una alegría, es una armonía. ¿Quién quiere regresar? Entonces, ¿qué tenemos que temer? A Dios. Temor de Dios, no miedo a la muerte. Viviendo en el temor de Dios, no tenemos nada que temer en la tierra, al hombre ni al diablo. Y voy a lo que sigue, Proverbios 15:16. Tienes paz. Más vale tener poco con el temor del Señor que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia. Ahí. No te afanes. Tendemos a estresarnos, sí, y luego el colon está ahí, y lo primero que te dice el doctor cuando te ve el colon, te dice, anda usted estresado. Cuando tienes paz, hasta tu cuerpo responde. Cuando tienes temor, cuando tienes miedo, tu cuerpo lo manifiesta también, ¿sí? Nos lleva a riquezas, honra y vida. Proverbios 22:4 dice, la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, honor y a una larga vida. Si tú temes a Dios, sin darte cuenta vas a tener el respeto de la gente a tu alrededor. Recuerda esto, el respeto y la honra verdaderos no se adquieren, se ganan. Tú puedes tener el puesto más alto en una empresa o en el gobierno y ser odiado por los que están debajo de ti. Pero cuando tienes la honra, cuando temes a Dios, tus decisiones, tus palabras, tus acciones diarias
te van ganando el amor y el respeto de todos los que están a tu alrededor. Y si estás en una posición de autoridad, van a trabajar contigo con gusto. Entonces, recuerda siempre eso. El temor a Dios hace que en tu entorno te tengan respeto. Si haces chanchullos y tratas mal a la gente, no te esperes que Dios bendiga tu trabajo. El temor de Dios nos mantiene en el camino. Jeremías 32:40 dice: haré con ellos un pacto eterno, nunca dejaré de hacerles bien y pondré mi temor en su corazón para que no se aparten de mí. El pacto de Dios, en temor a Él, te mantiene con Él. El momento, ¿qué le pasó a Salomón, a Saúl? Comienzan bien y acaban mal. ¿Qué le pasó a Sansón? Su debilidad, una mujer manipuladora. Y ahí está la línea donde tenemos que discernir. Muchas veces la gente con la que nos rodeamos y a la que amamos puede que nos pidan cosas, como hicieron con Salomón. Él, al tener mujeres, ya se estaba olvidando del temor de Dios. ¿Y qué pasó? Que empezó a adorar a otros dioses. Cuando alguien a quien amas te pida que deshonres a Dios, escoge a Dios. Más vale que escojas a Dios. Porque las decisiones que tú tomes honrando a Dios van a dar fruto a su tiempo. Mantengámonos en el camino. ¿Ok? Es por eso que nunca debemos casarnos en yugo desigual. Ahí está. Si te casas con alguien que no teme a Dios, vas a vivir en una constante guerra. Y vas a acabar, tal vez, como Salomón. Es una guerra. De por sí el matrimonio es una adaptación, es yo pasé esto, tú pasaste aquello, vamos a sanar, vamos a hacer esto, porque nuestras reacciones en un matrimonio de gente que teme a Dios, todavía tenemos que trabajar cosas. Imagínate si no teme a Dios uno de los dos. Uno puede buscar ayuda, pero si el otro no. Entonces, no nos juntemos en yugo desigual, porque es una receta para el fracaso. Ok. Nos lleva, ya me perdí. Nos concede una familia segura. ¿De qué hablamos? Éxodo 1:21 dice: además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. Y ahí está una decisión que ellas tuvieron que tomar, que iba en contra de la orden que habían recibido del rey. ¿Estamos? Y Él les concedió su propia familia. Fueron en contra de matar a bebés, ¿sí? Porque el rey había ordenado que todos los niños varones que nacieran murieran. Pero las parteras desobedecieron eso por obedecer a Dios. Y Dios las bendijo con su propia familia.
tuvieron sus propios hijos y no murieron. Salmo 25 del 12 al 3, provee dirección, una herencia y un legado. Dice, ¿quiénes son los que temen al Señor? Él le mostrará el sendero que deben elegir. Vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra. Cuando tú temes a Dios, le vas a heredar riquezas que van más allá de lo material a tus generaciones. Vas a heredar el temor de Dios a tus hijos. Le vas a enseñar el temor de Dios a tus hijos y tus hijos a sus hijos. Y así. Y vamos a tener generaciones de gente que puede estar como ustedes, recibiendo palabra de Dios y creciendo. El temor de Dios bendice el fruto de nuestro trabajo. Salmo 128 del 1 al 4 dice, qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. ¡Wow! Dios es maravilloso. Es por eso que es necesario cuando venimos al Señor deshacernos de las maldiciones generacionales para dar paso a esas bendiciones. Muchas veces dices, bueno, pero yo, ¿por qué? ¿Ya has visto qué pecados ha habido en tu familia? ¿Ya has visto dónde han pecado generaciones atrás? Pide perdón por ellos, porque muchas veces esos pecados generacionales son las presas que no permiten que esas bendiciones puedan fluir. Y si tú tratas con esos bloqueos, das paso a estas bendiciones. Así que, porque seguro leí la mente de alguien que dice, bueno, ¿y yo por qué esto? ¿Y yo por qué aquello? Por eso. Porque hay cosas en nuestra vida o en nuestras generaciones de las que no ha habido arrepentimiento, que pueden estar bloqueando y te pueden estar afectando, porque la palabra de Dios dice, yo veo las consecuencias, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, tenemos que ser específicos, tenemos que ser intencionales para que fluyan. Y si nosotros vivimos en el temor de Dios y nos entrenamos, dice la Biblia, mi pueblo muere por falta de conocimiento, ¿ok? No necesito ir a la iglesia, yo estoy bien, yo con Dios. Perdón. ¿Dónde está la función de los pastores, de los evangelistas, de los maestros, de los apóstoles y de los profetas? Que fueron puestos en la iglesia para edificación de la iglesia. Y si tú no estás en la iglesia, no vas a ser edificado. Y vas a creer no sé qué tantas cosas que tú interpretes de lo que tú lees, y no vas a tener a alguien que te guíe, que te enseñe y que te ayude a Y escuchen esto, aun cuando hay roces entre hermanos, eso es entrenamiento. ¿Sí o sí? ¿Cómo vas a aprender del perdón si no tienes algo que perdonar? ¿Sí? ¿Cómo vas a aprender dominio propio si estás solo en tu casa y no tienes con quién ejercitarlo? ¿Ok?
paciencia. Ve los frutos del Espíritu. ¿Dónde los vas a entrenar? Así que ama a tu hermano, ama a tu hermana y practica. Ese es nuestro campo de entrenamiento. No solamente para tomar una lección, sino para tener un entrenamiento de vida. Hierro con hierro, ¿sí? Entonces, estamos de acuerdo que en el temor de Dios tenemos que congregarnos. Por eso la Biblia dice, no dejen de congregarse. Y si leen el contexto van a ver que es para nuestra edificación, para nuestro crecimiento. Ok. El temor de Dios produce un liderazgo exitoso. Segunda de Samuel 23, del 3 al 4, dice, así ha dicho el Dios de Israel, así me ha hablado la roca de Israel. Un hombre justo y temeroso de Dios establecerá su reino sobre los hombres. Será como la luz de la mañana, como el sol brillante de un claro amanecer, como la lluvia que hace renacer la hierba. Así son los líderes que temen a Dios. Éxodo 18, 21. Además, escoge de entre el pueblo de algunos hombres respetables y temerosos de Dios. Este era Yetro diciéndole a Moisés, ¿sabes qué? Te estás quedando tan exhausto, estás haciendo demasiado. Y viene Dios a través de Yetro a decirle a Moisés con sabiduría, a delegar. ¿Sí? Dice, escoge de entre el pueblo algunos hombres respetables y temerosos de Dios, confiables y nada ambiciosos, que no estén queriendo tener liderazgo, y ponlos al frente de grupos de 1,000, de 100, de 50, de 10 personas. ¿Sí? Sabiduría. Y hermanos, estas son solo algunas. Yo les reto a que hagan un estudio de la frase el temor de Dios y que busquen escrituras que les hablen del temor de Dios y se van a sorprender de lo que dice la palabra acerca del temor de Dios y de los hijos de Dios que viven una vida en temor a Dios. Entonces, este es el momento. Al terminar este tema, yo quiero invitarles que si, primero que nada, si nunca habías entregado tu vida a Dios de esta manera, hoy es el día. Si tú quieres vivir una vida en temor de Dios y sabes que te has alejado, sabes que has hecho cosas que han ofendido a Dios, sabes que has hecho más caso al hombre o a la mujer que a Dios, este es el momento. Dios te dice, regresa. Dios te dice, te estoy llamando. Y recuerda que si vives en el temor de Dios, obtienes mi misericordia. Lo vimos en todo lo que leímos hoy. La palabra de Dios es vida. Y hemos recibido vida el día de hoy. Si tú sabes que te has alejado del temor de Dios, regresa. Y les invito a que nos pongamos de pie para hacer una oración. Y para los que nos puedan estar viendo en línea,
después de este día, de esta hora. Si tú no le has pedido al Señor Jesús que sea tu Señor, que gobierne tu vida, que no solo te salve del pecado, sino que gobierne tu vida como Señor, para vivir en el temor de Dios, para aprender qué es lo que le agrada, qué es lo que no, para que tu vida dé fruto. El día de hoy yo te invito a orar para pedirle y dile: Señor, te entrego mi vida, te entrego no solo mi corazón con mis sentimientos, sino te entrego mis razonamientos, te entrego mi mente, te entrego mi voluntad, te entrego todo lo que yo soy, te entrego a mi familia, te entrego mi pasado, mi presente y mi futuro. He caminado contigo y sin ti, y te pido perdón porque me he alejado de ti, porque he hecho lo malo delante de tus ojos y he lastimado tu propio corazón. Así que el día de hoy, Padre, te pido que me llenes de tu espíritu. Te digo que tú eres mi Señor, mi Salvador, mi Padre, mi amigo. Y quiero vivir a tu lado el resto de mis días. Enséñame a vivir en ti. Enséñame a buscarte y a encontrarte y a entender. Lléname de tu espíritu para entender tu palabra. Lléname de tu espíritu para tener hambre y sed de ti. Lléname de tu espíritu para servirte con el corazón correcto, para nunca pensar que soy más de lo que tú sabes que soy. Me entrego totalmente y pido, Señor, que un manto del temor de Dios se pose en cada uno de los que estamos aquí y en cada uno de los que ven esta clase. Que el temor de Dios entre a nuestras vidas como nunca antes. Que el temor de Dios sea lo que comemos y lo que bebemos, en lo que descansamos, en lo que caminamos, en lo que servimos, en lo que hablamos. Recibimos, Señor, ese manto del temor de Dios para amarte, obedecerte, seguirte y serte fiel cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.